Buenas tardes, vamos hoy a ver las variables aleatorias continuas. Recordemos que en los videos anteriores hemos desarrollado una primera parte de las variables aleatorias discretas y entonces vamos a dejar, nos queda todavía una variable aleatoria discreta más para analizar, pero esa la vamos a ver más adelante. Ahora le vamos a dar un espacio al estudio de las variables aleatorias continuas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con las variables aleatorias discretas. Vamos a primero ver las reglas generales de las variables aleatorias continuas, ¿correcto? Y después vamos a empezar a ver los modelos en particular, ¿no? ¿Sí? Una variable aleatoria continua se enfrenta con una serie de inconvenientes a tratar de resolverlos. Una serie de inconvenientes que vamos a tratar de resolver. El primer inconveniente que resolvemos es el siguiente: el dominio de la variable aleatoria. O sea, ¿cuál es el dominio de una variable aleatoria continua? Acuérdense que en las variables discretas los dominios dependían de cada proceso y de cada modelo, ¿o no? ¿Sí o no? En las variables continuas esto no ocurre tan así, ¿no? En las variables continuas hay un problema. Como no podemos determinar con precisión todos los valores que puede tomar una variable aleatoria, en general, para la mayoría de los casos, se dice que el dominio está comprendido. Recordemos que vamos a identificar a las variables continuas con la letra X. El dominio va a estar comprendido entre menos infinito e infinito. En general, cuando nosotros ponemos infinito, estamos diciendo no tengo idea cuál es el valor máximo que tenemos la variable, o no tengo idea cuál es el valor mínimo que tiene la variable. Entonces, para poder abarcar todas las posibilidades, ¿sí?, uno pone en general menos infinito como mínimo y más infinito como máximo. Eso no quiere decir, y por favor esto trátenlo de internalizar, no quiere decir que la variable aleatoria continua tome valores negativos. Puede ser que nunca una variable aleatoria continua tome valores negativos, pero eso no imposibilita que el dominio mínimo sea menos infinito. Menos infinito no significa números negativos, significa valores pequeños que no puedo precisar. Que en algunos casos puede ser negativo, sí, pero en otros casos por ahí no. ¿Está claro o no está claro? Pero el dominio es ese, ¿no? Y hago otra aclaración. Recuerden que la estadística siempre tiene que desarrollar modelos universales. ¿Qué significa esto? El modelo que yo desarrollo para el estudio de las variables tiene que comprender todos los aspectos de la naturaleza y todas las posibles interpretaciones de la naturaleza. Yo no puedo hacer un modelo para vos, ¿sí o no? Porque si yo hago un modelo para vos o hago un modelo para vos, entonces tengo que decir, no, este modelo solamente es válido para, ¿cómo te llamas? Para Marco. Y este modelo es válido para... Pilar. ¿O no? ¿Sí? No puede ser. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo tengo que hacer modelos que le sirva tanto a Marco como a Pilar, ¿o no? Que sean universales, ¿o no? Que abarquen todos los aspectos de la naturaleza. Eso es la estadística. También tenés que abarcar las posibilidades a nivel temporal. ¿Cuánto puede llegar a medir un ser humano en el siglo 34? ¿Cuánto? No sé. Infinito. ¿O no? Por ahí seremos cabezas dentro de un cubículo de vidrio, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O no tendremos cuerpo? No sé, no tengo la menor idea. ¿Sí o no? ¿O usted sabe? ¿Sí? Nadie sabe. ¿Entendido o no? ¿Está claro esto? Es muy importante esto entenderlo, ¿eh? Es muy importante entenderlo.
Nosotros somos universalistas, ¿o no? Tenemos que tener en cuenta todos los aspectos, ¿o no? ¿Sí? Y cuidado con esto porque en las variables aleatorias continuas aparece un concepto muy importante, ¿sí? Porque las variables aleatorias continuas son variables propias de la naturaleza. Las variables discretas son variables que uno puede contar. Tiene un proceso físico que me permite contar. Tiro el dado y cuento cuántos haces voy a tener. Las variables continuas estudian cuestiones un poco más universales de la naturaleza. ¿Está claro o no está claro? ¿Entendido lo que estoy diciendo, no? Bien. Cuidado con todos estos conceptos, ¿no? ¿Sí? Estudia, por ejemplo, los aspectos físicos de la física, valga la expresión, los aspectos estadísticos de la física, ¿o no? Los aspectos estadísticos de la matemática, los aspectos estadísticos de la psicología. Por eso la estadística se empezó a meter en todas las disciplinas, porque la estadística está presente en todas las disciplinas, porque el sustento estadístico hace que los desarrollos y las investigaciones tengan sentido. ¿Está claro? Tengan sentido, ¿o no? Entonces, uno dice, ¿por qué puedo decir que si vos tomás este remedio te vas a curar? Y porque estadísticamente ya se lo comprobó y ya se hizo todas las investigaciones correspondientes. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Ese es el tema, ¿no? O sea, en la naturaleza el azar está siempre presente, pero a veces nos juega trampa, nos hace trampa, ¿o no? Uno por ahí tiene todo pensado, y el azar nos juega una mala pasada. ¿Entendido o no está entendido? Y esto lo dice Einstein, no lo digo yo, Einstein. ¿Sí? ¿Entendido o no? Bueno, este es el primer problema de la estadística en las variables continuas. En realidad el estudio de las variables continuas es el estudio realmente importante de la estadística, ¿no? Porque son variables que ocurren en la naturaleza y uno tiene que estudiar cómo pueden ocurrir esas variables en la naturaleza. ¿Entendido? El otro problema que tienen las variables continuas es, acordate el principio de una variable aleatoria. ¿Te acordás? ¿Cómo era una variable aleatoria? Era una variable tal que a cada valor del dominio le tengo que asignar una probabilidad de ocurrencia, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, en las variables discretas es fácil, porque el dominio es discreto, ¿o no? Pero en una variable continua el dominio no es discreto, ¿o no? Y si yo agarro dos números, por ejemplo, 3 y 4, entre 3 y 4 en una variable continua, ¿cuántos valores puede existir? Infinito. Entre 3 y 4, imagínate entre menos infinito e infinito, ¿o no? Y vos podés asignar a esos infinitos valores un valor de probabilidad. Es imposible. Está claro que es imposible, ¿no? Bueno, ahí está el otro problema que tiene el estudio de las variables continuas. El otro problema es este, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo genero en una variable aleatoria continua? ¿Cómo genero este principio de asignación de probabilidades? ¿Está claro o no está claro? Entonces, bueno, ahí aparece el segundo concepto que tenemos que entender. Las variables aleatorias continuas se definen a partir de una función matemática, empírica. ¿Sí? A esa función le vamos a poner nombre y apellido. ¿Sí? Esta función matemática es una función de densidad de probabilidad. ¿Está claro o no? Bien. Entonces tratemos de interpretar esto. Primero, ¿qué es una función de densidad? Una función es de densidad porque encierra un área, ¿o no? ¿Eso qué quiere decir? Que no cualquier función matemática es de densidad, ¿o no? ¿Sí o no? No cualquier función matemática es de densidad. La función tiene que encerrar un área, si no, no es de densidad. ¿Entendido o no está entendido? Bien. Pero esta función no es una función de densidad cualquiera, porque yo puedo dibujar una función de densidad cualquiera. Por ejemplo, vamos a dibujar esta función de densidad.
¿no? Ahí tenés f de x, y acá tenés una función de densidad. ¿Es una función de densidad o no? ¿Por qué de densidad? Porque naturalmente encierra un área. ¿Sí o no? Naturalmente encierra un área. ¿Está claro o no está claro? Pero no es de probabilidad. ¿Y por qué no es de probabilidad? Porque no se cumplen ciertas características que tiene que cumplir esta función de densidad, que es la que vamos a analizar. Primera propiedad o primera característica o primer principio. Toda función de densidad de probabilidad tiene que ser positiva en todo su dominio. Tiene que ser positiva en todo su dominio. Entonces volvamos a esta. Esta función que está acá, ¿es de densidad? Sí, pero no es de probabilidad. ¿Por qué? Porque en parte del dominio la función es negativa. ¿Está claro o no? Bien. Ahí está lo que yo te decía, ¿no? ¿Entendido o no está entendido? Bien. ¿Pero es la única propiedad que tiene que cumplirse? No. La segunda propiedad que te tiene que cumplir es la siguiente, que la voy a dibujar gráficamente. Vamos a graficar una supuesta función de densidad de probabilidad. ¿No? Una supuesta. La voy a dibujar. ¿Sí? Acá tenemos la variable x, acá tenemos la función, ¿o no? ¿Sí? Y la vamos a dibujar. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Ahí está. Esto es X, ¿o no? Fíjate vos que se cumplen hasta ahora lo que hemos dicho, ¿no? Primer cumplimiento. El dominio es asintótica menos infinito y asintótica más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Y en todo el dominio la variable, la función ¿cómo es? Positiva, ¿o no? ¿Sí? Pero si esta variable, perdón, esta función, no variable, esta función, correcto, de densidad, ¿qué es lo que está haciendo, en definitiva? Porque, a ver, en todo este encierro que hay, ¿qué tenemos? A todo el dominio de la variable, ¿estamos de acuerdo o no? Por lo tanto, esta función, ¿qué está encerrando acá adentro? Además de un elefante dentro de una boga. ¿Sí o no? ¿Lo ven al elefante, no o no? Si no lo ven, tienen que volver a ser niños. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Está claro? No tuvieron niñez. ¿Entendido o no está entendido? Lo ven al elefante, ahí está el elefante, ¿viste? Adentro de la boga, está dentro de la boga, ¿o no? Pero además de eso, ¿qué está encerrando esta función? ¿Qué está encerrando esta función? Si ahí adentro están todos los posibles valores, están todos los posibles valores que puede ocurrir en la variable aleatoria. ¿Qué está encerrando esta función? Espacio muestral. Esto tiene que conformar, señores y señoritas, un espacio muestral. Porque ahí está todo lo que puede ocurrir, ¿o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, si esta función encierra un espacio muestral, el área de esta función, ¿puede valer cualquier cosa? No, ¿cuánto tiene que valer? 1. Ahí tenés la otra propiedad, ¿o no? La otra propiedad es que la integral entre menos infinito e infinito de la función diferencial x tiene que valer exactamente 1. Exactamente 1. Y si la integral, o sea, el área en todo el dominio de la variable vale exactamente 1, podemos decir que esa función de densidad es una función de probabilidad. ¿Entendido? ¿Está claro o no? Ahora mira qué interesante. Acordate el concepto de Kolmogorov en probabilidades, ¿te acordás o no? En probabilidades. ¿Qué decía Kolmogorov?
que cualquier porción del espacio muestral, ¿qué era? Una probabilidad de ocurrencia, ¿o no? ¿Sí o no? Porque si todo esto vale 1 y yo agarro una porción de este espacio, esta porción de este espacio, ¿cuánto va a valer? Menos que 1, ¿o no? ¿Sí o no? Porque si todo el área vale 1, esta porción vale menos que 1. Y esta porción que está comprendida, por ejemplo, entre A y B, ¿qué está representando? ¿Qué está representando? La probabilidad de que la variable aleatoria que estoy estudiando esté comprendido entre A y B, porque es una probabilidad de ocurrencia, ¿o no? ¿Sí? Es una probabilidad de ocurrencia. Ahí lo tienen, es una probabilidad de ocurrencia, ¿no? ¿Esto qué significa desde el punto de vista práctico? Significa que la función no me va a calcular directamente probabilidades, sino que va a hacer la función. Va a ser un medio para calcular probabilidades, me va a permitir calcular probabilidades. Justamente las probabilidades, ¿no? Las probabilidades, ¿cómo se calcularán? Como áreas bajo esta curva, o sea, porciones del espacio muestral. Es el mismo concepto probabilístico que hemos visto en el cálculo de probabilidad. Porciones de un espacio muestral o subconjunto del espacio muestral me está dando una probabilidad de ocurrencia. Quiere decir que si yo quiero calcular, por ejemplo, ¿no? La probabilidad de estar comprendido entre A y B, ¿sí o no? Esto no es otra cosa que la integral entre A y B de la función de x diferencial x. Y esto es lo que se ve gráficamente, en el gráfico, ¿o no? Valga la expresión, ¿no es cierto o no? ¿Sí o no? O sea, esta porción que está rayada en celeste o azul, ¿no? O sea, ¿qué está indicando esta porción? ¿Qué está indicando? La probabilidad, porque es una porción, de estar comprendido entre A y B. ¿Y cómo se calcula esto? Y como el área bajo esta función entre A y B. El área bajo la función entre A y B. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido o no? Esto quiere decir que calcular probabilidades en una variable aleatoria continua es calcular áreas bajo una curva o una función de probabilidad. Este es el concepto, no hay otro. No le busquen otro y quien le diga lo contrario le está mintiendo. ¿Estamos de acuerdo? Este es el concepto de una variable aleatoria continua. ¿Entendido o no está entendido? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Voy a borrar esto porque ¿no? Si no nos vamos a mezclar. Y vamos a agarrar una hipotética función de densidad un poquito más sencilla, ¿no? Por supuesto. Un poquito más sencilla para que me sea más fácil, ¿sí? El estudio. Más fácil el estudio. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que esta sea una función de densidad de probabilidad. No importa ahora qué es. Genérico. Estamos haciendo genérico. Si yo agarro un valor de x cualquiera, por ejemplo este, lo vamos a hacer en otro color, este valor de x, estamos de acuerdo que esta área que estoy rayando en rojo, ¿qué está representando? Está representando la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x, ¿o no? ¿Y esto cómo lo habíamos llamado desde el punto de vista estadístico? F, función de probabilidad como la izquierda, ¿o no? O sea que esto está representando la probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión sea menor o igual que x, o sea, la f de x. ¿Y la f de x cómo se calculará? Como la integral entre menos infinito y x de la función diferencial x, o sea, es el área hasta x. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y esto que nos quedó en blanco? ¿Qué será? La g de x, justamente, es la probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión sea mayor o igual que x, lo que nosotros llamamos g de x, que no es otra cosa que la integral
entre x e infinito de la función de x diferencial x. ¿Estamos de acuerdo o no? Y mira qué interesante, si yo agarro la f de x y le sumo la g de x, ¿cuánto me va a dar esto? 1. ¿Esto ocurría en las variables discretas? No. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo les decía al principio que los procedimientos para las variables continuas son totalmente diferentes a los de las variables discretas. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? ¿Está entendido lo que estoy diciendo? ¿Alguna duda o no? Bien, quiere decir que estas dos funciones son complementarias. Son complementarias, se complementan. Claro, entonces ustedes preguntarán, pero entonces en una variable continua ¿no existe la función puntual? No, no existe la función puntual. Y te lo voy a demostrar por la duda que no me creas. Si yo quisiera, porque acordate que una probabilidad es una porción de un área, es una densidad dentro del espacio muestral. Si yo quisiera saber cuánto ocupa de densidad esta línea X, acordate que esa línea es una abstracción, no existe, no. ¿Cuánto ocupa de densidad esa línea X? Y vamos a calcularlo. O sea, suponete que yo quiera calcular la probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión sea exactamente igual a X. Lo que nosotros hemos llamado en las variables discretas la P de X, puntual. Esto sería la integral entre X y X de la función de X diferencial X. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale esta integral? 0. 0. Y esto un poco refuerza lo que dije en alguna oportunidad. En ninguna variable del universo existe la igualdad. No hay dos elementos en el universo exactamente iguales. Por lo tanto, no puede ser que una variable aleatoria tome exactamente un valor, a no ser que sea discreta. ¿Entendido o no está entendido? ¿Sí o no? ¿Está claro? Y ahí está la demostración. Algunos autores en los libros dicen que la probabilidad puntual vale 0. Mi opinión personal es, si ponemos que la probabilidad puntual vale 0, estamos admitiendo que pueda existir una probabilidad puntual. ¿O no? Y para mí no existe la probabilidad puntual en una variable continua. Por lo tanto, para mí es inexistente la probabilidad puntual. ¿Está claro o no? Es inexistente. Bueno, se me borró esto. A ver si, ahí está. ¿Sí? En realidad quería hacer esto. Para mí la probabilidad puntual es inexistente, no existe. No existe la función de probabilidad puntual. No existe. No existe. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? No existe. Ahí tienen ustedes. Ahí tienen, vamos desarrollando las mismas características que hicimos para las variables aleatorias discretas. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Entendido? Bueno, ¿y qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría ver? Bueno, ¿se puede resolver esta probabilidad entre estos dos valores de otra manera? Sí. Yo podría resolver esta probabilidad de estar comprendido entre A y B, lo podría resolver también como f de B menos f de A, ¿o no? O también se podría resolver como el g de A menos el g de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces estamos agregando todas las relaciones funcionales entre las variables continuas. ¿Entendido? ¿Sí o no? Y entonces vamos a ver rápidamente las características estadísticas de una variable continua, ¿no? ¿Sí? Las estadísticas de una variable continua. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Moda. Valor modal. Moda es el valor de la variable tal que su función en ese valor toma un máximo.
Y acá sí, en variables continuas, para hallar máximos, ¿qué puedo hacer? Derivar, ¿o no? Porque es continuo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, a ver, llevado a este gráfico, ¿yo qué tendría que buscar? El valor donde la función toma un máximo. En las variables aleatorias continuas no hay mínimos, siempre hay un máximo. Las variables aleatorias continuas, en general, en la naturaleza, salvo que usted las invente, tienen un solo máximo, son unimodales. ¿Estamos? Mediana o valor mediano. Es el valor de la variable tal que puedo garantizar que la f de la mediana es igual a la g de la mediana igual a 0,5. O sea que debería buscar en el gráfico el valor de x que hace que el área a la izquierda sea 0,5 y el área a la derecha sea 0,5. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? O sea que conceptualmente pueden ser que las variables continuas sean un poquito más complicadas, pero matemáticamente son más sencillas de calcular. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué más nos faltaría? Esperanza matemática. Valor promedio a futuro. Es la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x diferencial x. Ahí tengo que multiplicar a la función por x. ¿Sí? Varianza. Sigma cuadrado. Es la integral entre menos infinito e infinito de x al cuadrado por f de x diferencial x, y a todo esto le tengo que restar mu cuadrado. ¿Vamos? ¿Sí? Desvío estándar. La raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí o no? Y lo importante de las variables continuas, que no eran tan importantes en las variables discretas, es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación en una variable continua, bueno, sepamos que siempre la relación entre el desvío estándar y la esperanza matemática expresado en valor porcentual. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Bien. Fíjense que los conceptos no cambian. Lo que cambia es la forma de cálculo, ¿o no? ¿Sí o no? Es la forma de cálculo. Pero los conceptos no cambian. ¿Qué nos faltaría? A ver, asimetría y kurtosis, ¿o no? Asimetría y kurtosis. Y lo vamos a poner acá. Vamos a poner acá. ¿Sí? Asimetría, alfa 3. Esto va a ser sigma cubo en el denominador, y en el numerador va a ser la integral entre menos infinito e infinito de x menos mu al cubo por f de x diferencial x. ¿Sí? ¿Está claro o no? Acuérdense que la asimetría, ¿sí?, es un momento adimensional de orden 3, ¿no? Porque las variables está elevada al cubo. ¿Y la kurtosis cómo será? Alfa 4. Y va a ser una ecuación muy parecida, nada más que el exponente que de los dos acá, que va a ser a la cuarta, ¿o no? ¿Sí? ¿Está claro? El exponente va a ser a la cuarta, o sea, sigma va a estar en la cuarta, y la integral entre menos infinito e infinito de x menos mu a la cuarta por f de x diferencial x, que no me entró. No me entró en el pizarrón. ¿Listo? Bueno. ¿Entendido? ¿Está claro o no está claro? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, por supuesto que hago una aclaración. Al igual que los modelos, las variables aleatorias discretas,
perdón, en las variables aleatorias continuas, estas características generales, cada modelo tiene una forma particular de resolución. ¿Está claro o no? Que iremos viendo cuando veamos los modelos en particular. ¿Está? Que iremos viendo cuando veamos los modelos en particular. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Bueno, entonces con esto hemos terminado en esta primera parte, ¿no? Las reglas generales que se aplican a cualquier variable aleatoria continua. Continua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos quedaría ver? Bueno, en el próximo video vamos a empezar a ver los modelos en particular de las variables aleatorias continuas. Bueno, entonces nos veremos en el próximo video.